diabetes, obesidad, tabaquismo, dislipidemia y otros. También dentro del primer aporte vamos a tocar el tema de actividades preventivas y de promoción de la salud, como actividades de prevención y promoción, condiciones y criterio para la prevención, actividades de promoción de la salud, integración de la prevención en las consultas. El primer aporte se debería terminar el 15 de septiembre. A continuación, ya en la segunda unidad, vamos a tocar el tema de epidemiología en la práctica médica, conceptos generales, origen y concepto de la epidemiología, objetivos de la epidemiología, aplicaciones y usos de la epidemiología, aplicaciones de la epidemiología en la clínica, agente huésped y ambiente, su relación con la enfermedad, diseños de los estudios epidemiológicos, medicina basada en evidencias y perspectivas de la epidemiología. También vamos a tocar el tema de saneamiento del entorno, medidas de saneamiento, saneamiento del agua, abastecimiento del agua, tratamiento del agua, eliminación de excretas y basura, eliminación de residuos sólidos y tratamiento de la basura, contaminación del suelo, control de vectores y roedores, higiene de los alimentos, contaminación del aire, contaminación del ruido o ruido. También vamos a tocar el tema de tabaquismo y alcohol y drogas, dependencia de fármacos, entre otros. Prevención de algunas enfermedades transmisibles como las infecciones de tracto digestivo, respiratorias, influenza, tuberculosis, zoonosis, ¿no? Entre otras, ¿no? Por ejemplo, acá debería estar el dengue también, ¿no? Prevención de enfermedades de evolución prolongada como la diabetes, hipertensión, dislipidemia, cáncer, o sea, las enfermedades no transmisibles, ¿no? Ya en el tercer aporte o tercera unidad, vamos a tocar el tema de prevención en obesidad y diabetes, salud pública y medicina preventiva. Acá tocamos otra vez el tema de obesidad y diabetes, factores predisponentes de la obesidad y la diabetes, consecuencias patológicas de la obesidad y diabetes, detección de la obesidad y diabetes y promoción de la salud en lo que es obesidad y diabetes. En salud, en salud del anciano, vamos a tocar un poquito de lo que es salud del anciano, en vista de que ustedes no llevan el curso de geriatría. Vamos a ver algunas cositas relacionadas al anciano. Por ejemplo, determinantes del envejecimiento saludable, movilidad relacionada con el envejecimiento, fragilidad, envejecimiento saludable. También vamos a tocar el tema de entrevista clínica y relación asistencial, la atención centrada en la persona, el modelo centrado en la persona, la entrevista clínica en su dimensión social humana, los protagonistas del acto asistencial. También vamos a tocar el tema de alimentación y sus alteraciones, principios para el equilibrio nutricional y alimentario, alimentación y cultura, complejidad del acto alimentario y trastornos de la conducta alimentaria. Y por último, vamos a tocar el tema de riesgos medioambientales y laborales, como salud en el trabajo y medio ambiente, morbilidad, mortalidad y condiciones del trabajo y patología laboral en la atención primaria de la salud. ¿Ya? Como ustedes pueden ver acá, la división para la calificación va a ser las exposiciones que hagan ustedes en el seminario de cada fin de aporte va a valer un 30%. La asistencia y la participación, 30%, ¿qué quiere decir? Asistencia 15% y participación 15%. Las prácticas, es decir, las presentaciones que ustedes hagan los días sábados se va a calificar en base a un 30% y algunos trabajos que les vamos a dar 10%. En total, 100% de la... Ya, entonces, en resumen, este es el SILAO que lo voy a colgar en el aula para que lo tengan. Y también, obviamente, los libros, también los PPTs, todo eso va a estar colgado en el aula. Ahora he estado tratando, parece que el aula virtual todavía no está muy habilitado, no permite, no está permitiendo configurar.
Solamente he subido el enlace nada más para las clases de los días jueves, pero de los sábados, todavía no se ha configurado. Entonces, voy a esperar, ojalá que lo habiliten para poder subir toda la información al aula virtual, porque como este es un curso eminentemente virtual, tenemos que trabajar con el aula virtual. Bien, entonces, mientras voy buscando la diapositiva, ya, mientras voy buscando la diapositiva, ah, vamos a ir indicando de que cuando hablemos de determinantes de la salud, también vamos a tocar un poquito los determinantes de la salud social, que es fundamental. Eh, pero vamos a empezar ahora con la parte conceptual, ¿no? Principalmente. Ya, me dan un minuto, por favor. Bien, entonces, como habíamos indicado, vamos a empezar con la parte conceptual. Entonces, la salud pública, ya dentro de, hablando de su definición, eh, es la práctica social integrada que tiene como sujeto y objeto de estudio la salud de las poblaciones, ¿no? Mm, en general, la salud de las poblaciones humanas y se le considera como la ciencia encargada de prevenir la enfermedad, ¿no? De prevenir la discapacidad, de prolongar la vida, de fomentar la salud física y mental mediante los esfuerzos organizados de la comunidad, ¿no? Para el saneamiento del ambiente y el desarrollo de la maquinaria social, para afrontar los problemas de salud y mantener un nivel de vida adecuado. Eh,
Una de las tareas de salud pública es monitorear, es evaluar y analizar el estado de salud de la población, ¿no? Entonces, la salud pública permanentemente está vigilando, ¿no? A eso le llamamos vigilancia epidemiológica, ¿no? Por ejemplo, si hay un brote de dengue, como hace 2 años hubo en Quillabamba, eh, o en el norte del país, ¿no? En Piura tuvimos una epidemia de dengue. eh, Esa información va a ir inmediatamente a las personas responsables que trabajan en lo que es el VEA, es decir, la vigilancia epidemiológica, ¿no? Y van a tomar acciones, ¿no? Para controlar ese, ese brote, ¿no? Harán control vectorial, es decir, eh, fumigación para eliminar el vector. eh, Recomendarán a los dueños de las viviendas colocar mallas milimétricas en sus ventanas, les indicarán que usen repelente o que usen mosquitero, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Educarán a la población, eliminarán pues los reservorios de agua o el control de las larvas, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, cuando hace poco ha aparecido un brote de, este, hemos tenido brotes de sarampión, ¿no? Pero importados, ¿no? Principalmente de Bolivia. En estos casos, por ejemplo, se hace un rastrillaje o ¿no? Se identifica el brote, ¿no? La dirección del niño que tiene los síntomas, entonces se hace un bloqueo con vacunas, ¿no? Se vacuna eh, a las manzanas que están alrededor de la vivienda, ¿no? Como para que, digamos, no contagien más niños y no se disemine la enfermedad inmunoprevenible, ¿no? Como ya les había mencionado, también se realiza vigilancia, ¿no? A eso le llamamos VEA, ¿no? Y vigilancia epidemiológica activa. Cuando ustedes hagan el SERUMS, semanalmente van a informar eso. En mis tiempos se hacía por radio, ¿no? Pero seguramente ahora se hace por WhatsApp, ¿no? Entonces la vigilancia, la investigación y el control de los riesgos, ¿no? Y las amenazas para la salud pública. Promoción de la salud también, vamos a hablar más adelante mucho sobre lo que es promoción de la salud. Ya han visto en el sílabo, hay temas de promoción de la salud, bastantes temas. El aseguramiento de la participación social, obviamente la gente tiene que participar activamente en, en estas actividades de prevención, de promoción, ¿no? Siempre es bueno que la sociedad tome parte importante en este tema. La formulación de las políticas, ¿no? Y la capacidad institucional de reglamentación y cumplimiento de la salud pública, ¿no? Eso lo realiza pues las personas que hacen las leyes, ¿no? O, por ejemplo, el ministro de Salud, ¿no? Y su equipo que obviamente va a impartir políticas, ¿no? De prevención, de promoción de la salud. También el fortalecimiento de la capacidad institucional de planificación y manejo en la salud pública. Eh, la evaluación y la promoción del acceso equitativo a los servicios de salud necesarios, ¿no? No, eh, eh, no solamente acceso equitativo, acceso a la salud, ¿no? Normalmente se tiene barreras, ¿no? Llamamos las famosas tres barreras, ¿no? Barrera económica, barrera geográfica, barrera cultural. Es decir, esas barreras son aquellas que evitan que las personas puedan acceder a la salud, ¿no? Que puedan acceder a su centro de salud. Dentro de las barreras geográficas es la distancia, ¿no? Sobre todo eso en las comunidades donde
hay comunidades muy alejadas y su centro de salud le queda muy lejos como para ir a hacer una consulta, ¿no? Dentro de las barreras económicas prácticamente se ha superado bastante este tema porque ya existen los seguros, ¿no? Casi el 100% de los peruanos tienen un seguro, entonces gracias a ello ya no tienen que pagar una consulta, medicamentos, ¿no? Esa era una barrera económica, ¿no? Después, la barrera cultural es de aquellas comunidades andinas que no creen pues en la medicina occidental, que no creen en la medicina científica, sino creen en la medicina tradicional, creen en su medicina cultural, ¿no? Y eso evita que puedan acceder a un centro de salud porque no creen en las medicinas que nosotros proveemos, ¿no? Esa es la famosa barrera cultural. Entonces, para que la población acceda a nuestros establecimientos de salud, tenemos que vencer esas tres barreras, ¿no? La económica con los seguros, la cultural adecuándonos nosotros como personal de salud a la cultura de la andina principalmente, porque nosotros trabajamos en la sierra, entonces tenemos que hablar de comunidad andina. Y sobre el tema de la barrera geográfica, tenemos que acercar nuestros establecimientos de salud a la comunidad para que les quede más cerca, para que puedan consultar eh, sobre cualquier problema de salud que tengan, ¿no? También una de las tareas de salud pública también es la capacitación y el desarrollo de los recursos humanos, obviamente, ¿no? El personal de salud debe capacitarse de manera permanente, ¿no? Principalmente en salud pública, ¿no? Después, la seguridad y la calidad de sus servicios. Siempre tenemos que estar preocupados de brindar una buena calidad de servicios de salud en nuestras postas, en nuestros centros de salud, en nuestros hospitales. También la investigación en salud pública, vamos a tocar un poquito de eso. Ustedes han visto la parte sílabo, ¿no? La investigación en salud pública es fundamental. Eh, Vamos a tocar también ese tema en el contenido de la asignatura, ¿no? Y por último, la reducción de la repercusión de emergencias y desastres en salud pública, ¿no? Ustedes han visto que en nuestro país hay bastantes desastres naturales, ¿no? Huaicos, inundaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y esos problemas de salud pública también tienen que ser abordados de la mejor forma, ¿no? Entonces, ahora, ¿cuáles son las prioridades de salud pública? ¿No? Una de las principales prioridades de salud pública es mejorar la salud de la población. O sea, el objetivo de la salud pública tiene y debe ser mejorar la salud de la población. Luego, también disminuir las desigualdades en salud. Por eso hablábamos de un acceso equitativo, ¿se acuerdan? A la salud. Aumentar la satisfacción de la población frente a los servicios. Hemos hablado de calidad de servicios que tenemos que brindar a nuestros usuarios. Asegurar la calidad, aquí está, asegurar la calidad de las intervenciones sanitarias. El aseguramiento universal en salud, y ya eso prácticamente es historia, porque en nuestro país ya casi el 100% de nuestros pobladores están asegurados. Si no tienen el SIS, tienen el salud, y no, si no tienen el salud, tienen DIRSAPOL o Salud Pol, o tienen la seguridad de la sanidad o fuerzas policiales y militares, ¿no? O tienen un EPS, que es las famosas entidades de prestadoras de salud, que son MAFRE, Pacífico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo diría que prácticamente no hay un solo peruano que no tenga un seguro, ¿no? Instaurar cultura de prevención es fundamental en la población, ¿no? Siempre que tengamos oportunidad de hacerlo en nuestros pacientes, tenemos que recomendarles, orientarles, aconsejarles, ¿no? Que, que tengan una cultura de prevención, ¿no? Y protección de la salud. Eso vamos a hablar bastante en el tema de promoción y prevención de la salud. Y por otro lado, incrementar las coberturas de atención a más peruanos, ¿no? Eh, en algunos lugares eso está bastante mejorado, pero en otros lugares está bastante
preocupante la cosa, ¿no? Porque este, no hay muchos médicos en los centros de salud, no hay muchas enfermeras, ¿no? No hay muchas obstetras que puedan atender a la población es enorme, ¿no? Entonces, la cantidad de establecimientos que hay, la cantidad de personal que es, de todas maneras, siempre es insuficiente, ¿no? Para tanta población, realmente es muy poco personal que existe para poder coberturar, ¿no? Para que todos puedan acceder a un servicio de salud. Lo que es estrategias para lograr las prioridades en salud pública, hablábamos de la protección de la salud, ¿no? O sea, como personal de salud, nosotros tenemos que este, preocuparnos por proteger la salud de nuestra población, ¿no? A eso hablamos, a eso nos referimos cuando hablamos de protección de la salud, que son actividades de salud pública dirigidas al control sanitario del medio ambiente en su sentido más amplio, con el control de la contaminación del suelo, del agua, del aire, de los alimentos. Además, se incluye la seguridad en el trabajo y en el transporte. Dentro de lo que es la promoción de la salud, que son actividades, ¿no? Que intentan fomentar la salud de los individuos y colectividades, promoviendo la adopción de estilos de vida saludables, ¿no? Mediante la intervención de educación sanitaria a través de medios de comunicación masivo en las escuelas, en atención primaria, a todo nivel, como se dice, ¿no? Entonces, nosotros como personal de salud tenemos que fomentar la salud, ¿no? Y el fomento de la salud es promover la salud. ¿Y cómo se promueve la salud? Promoviendo que las personas hagan deporte, que coman sano, ¿no es cierto? Que tengan estilos de vida verdaderamente saludables, ¿no? Y ahora ya no se habla de estilos de vida saludables, sino también se habla de estilos de vida y actitudes saludables, ¿no? Porque mucho tiene que ver las actitudes de las personas. También estas estrategias para lograr las prioridades en salud pública, también está la prevención de la enfermedad, ¿no? Se basa en intervenciones de prevención primaria, ¿no? Prevención secundaria o detección precoz de enfermedades y de prevención terciaria o de contención y rehabilitación de la secuela dejada por él o los daños de las funciones físicas, psíquicas o sociales, ¿no? Cuando hablamos de prevención primaria, estamos hablando de evitar que una persona enferme. Por ejemplo, si a un niño lo vacunamos contra la fiebre amarilla, ¿no es cierto? O lo vacunamos contra el sarampión, estamos protegiéndolo al niño con una vacuna para que el niño no enferme, ¿no es cierto? No enferme de sarampión o no enferme de fiebre amarilla, ¿no? Entonces, a eso le llamamos prevención primaria, cuando hacemos acciones que eviten que las personas enfermen, ¿ya? Esa es la prevención primaria. En cambio, la prevención secundaria ya es cuando nosotros queremos evitar que ya las personas que tienen síntomas, ¿no? Que tienen signos de una enfermedad puedan desarrollar la enfermedad o puedan complicarse dentro de la enfermedad, ¿no es cierto? Entonces, un ejemplo claro es, por ejemplo, darle un tratamiento antihipertensivo a un paciente que tiene presión alta, ¿no es cierto? ¿No? O hacerle un mapeo, ¿no? Para detectar si el paciente tiene presión alta o no y poder tratarlo a tiempo, ¿no es cierto? Para que podamos evitar las complicaciones, ¿no? O, por ejemplo, si un paciente presenta hiperglicemia, entonces tomamos medidas, digamos, ¿no? Para que este paciente no enferme de diabetes o si tiene ya diabetes, no se complique, ¿no? Porque ustedes saben que la diabetes tiene complicaciones primarias, mejor dicho, agudas y crónicas, ¿no? Entonces, y en la prevención terciaria ya más habla de rehabilitación, ¿no? Eh, es decir, de limitar los daños de las funciones psíquicas, sociales
y físicas, como dice acá. Por otro lado, también tenemos la prevención cuaternaria, ¿no? Pero la prevención cuaternaria ya se refiere a, por ejemplo, evitar los efectos secundarios, ah, por ejemplo, en adultos mayores, evitar un poco la polifarmacia, ¿no? O evitar la intervención, la excesiva intervención del personal de salud para ciertas situaciones que todavía lo vamos a ver más adelante. También dentro de las estrategias para lograr prioridades está la restauración de la salud, que consiste en todas las actividades que se realizan para recuperar la salud en caso de su pérdida, que son responsabilidad de los servidores, ¿no? De asistencia sanitaria que despliegan sus actividades en dos niveles, ¿no? Un nivel que es la atención primaria de la salud y el segundo nivel que es la atención hospitalaria, ¿no? Las acciones de la salud pública eh, responde a las funciones esenciales, ya que con ellas se procede a cumplir con actividades organizadas, ¿no? Entonces, la recuperación de la salud o la restauración de la salud es ya cuando una persona está enferma, no solamente que tiene signos o síntomas de la enfermedad, sino que tiene ya el diagnóstico de la enfermedad. Entonces, el médico lo que hace es diagnosticar y tratar la enfermedad para recuperar su salud, ¿no? Para restituir la salud, ¿no? Entonces, por eso se llama el nivel 2, ya se habla de actividades recuperativas y rehabilitativas, ¿cierto? Entonces, cuando restablecemos la salud o recuperamos la salud en un nivel 2, ¿no? Con el tratamiento de una enfermedad, de un paciente enfermo ya diagnosticado, estamos hablando ya de la restauración de la salud, que generalmente se debería hacer en el segundo nivel de atención, pero también hacemos mucho en el nivel primario, ¿no? Entonces, acá vamos a hablar del famoso modelo de atención primaria, ¿no? O sea, acá estamos mencionando la atención primaria, la atención secundaria, y vamos a ver de qué se trata, pues, la atención primaria de la salud, ¿no? Que tanto se habla, ¿no? Es un sistema de salud basado en la atención primaria de la salud. Es aquel que, que debe garantizar la cobertura, ¿no? Habíamos hablado de cobertura, ¿se acuerdan cuando les hablaba de que todos y cada uno de los peruanos deberían poder acceder a un servicio de salud, ¿no? ¿No? Y a eso le llamamos acceso universal a los servicios de salud, los cuales son aceptados, ¿no? Para la población y promueven la equidad. También habíamos hablado hablado de acceso equitativo, ¿se acuerdan? Que presta la atención integral. Tiene que ser integral porque no lo podemos ver solamente como la parte física. Recuerden, el ser humano es un ser biopsicosocial. Entonces tiene que ser integral. Tenemos que ver la parte mental, física y su entorno, ¿no es cierto? Entonces, a eso le llamamos atención integral, integrada y apropiada a lo largo del tiempo, es decir, se tiene que prolongar a lo largo del tiempo y que pone énfasis en la prevención y la promoción y garantiza el primer contacto. Es decir, los centros de atención primario se supone que son el primer contacto que una persona tiene con el sistema de salud. ¿Por qué? Porque son centros de salud o postas que están cercanos a los domicilios, ¿no es cierto? Entonces, por eso se habla de primer contacto del usuario con el sistema de salud, tomando a las familias y comunidades como base para la planificación y la acción y además requiere un sólido marco legal, institucional y organizativo, además de recursos humanos, ¿no? Recursos económicos, tecnológicos, etcétera. Emplea prácticas óptimas de organización y gestión en todos los niveles del sistema para lograr calidad, para lograr eficiencia, para lograr efectividad, ¿no? Y desarrolla mecanismos activos con el fin de maximizar la participación individual y colectiva en materia de salud. Y se tiene también un modelo de atención integral en salud basado en la familia
y basado en la comunidad. ¿Y cuál es ese? El modelo de atención integral. Este es un modelo de atención integral en salud que tiene una forma de aplicar las acciones de salud tomando como eje central las necesidades de la salud de las personas en el contexto de la familia, en el contexto de la comunidad, ¿no? Antes que los daños o enfermedades específicas. Entonces, este modelo de atención integral establece la visión multidimensional y biopsicosocial, como ya lo hemos mencionado, de las personas e implica la provisión continua y coherente de acciones dirigidas al individuo, ¿no es cierto?, a la familia y a la comunidad, desarrollada en corresponsabilidad por el sector, ¿no? Por eso es que antes se hablaba de que la salud era responsabilidad de todos. Me acuerdo que eh, el MINSA, el Ministerio de Salud, tenía un eslogan que decía, la salud es responsabilidad de todos, ¿no? Justamente hablando de esta corresponsabilidad, porque, a ver, cuando nosotros impartimos un tratamiento y una recomendación a un paciente que tiene una enfermedad X, si el paciente no colabora con el tratamiento, con la rehabilitación, con las recomendaciones que hacemos, entonces nada se va a poder hacer, ¿no es cierto? Entonces, la corresponsabilidad justamente se trata de que no solamente el personal de salud está como responsable de diagnosticar y tratar adecuadamente la enfermedad, sino que el paciente también tiene que cumplir con su parte. ¿No es cierto? ¿Qué hacemos de un paciente que no cumple con su tratamiento? Por ejemplo, multidrogo resistente, ¿no? O sea, como tiene tratamiento de 2 años, el paciente no toma sus medicamentos, entonces va a ir contagiando a todo el mundo una enfermedad resistente, ¿no? Entonces, ahí es donde se habla de la corresponsabilidad, es decir, que la responsabilidad es compartida entre el personal de salud y el paciente, que ambos tienen que tomar parte para que se produzca lo que hemos llamado la restauración de la salud. Entonces, acá se habla de corresponsabilidad por el sector salud, la sociedad también y otros sectores, ¿no? Para la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud, con la finalidad de mejorar el estado de salud para el desarrollo sostenible, ¿no es cierto? Para el desarrollo sostenible de una comunidad, de una sociedad o de nuestro país. Bien, entonces acá vamos a entrar a la parte conceptual de la salud, ¿no es cierto? Entonces, ¿a qué llamamos salud? ¿No es cierto? Entonces, la salud es, según la OMS, ¿no? La salud es el estado completo de bienestar físico, ¿no? Es un estado de salud completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedades o adicciones, ¿no? Según la OMS, o sea, la Organización Mundial de la Salud, la salud es un estado, ¿no?, en el que el ser orgánico ejerce normalmente todas sus funciones. Además, se puede definir a la salud como aquellas condiciones físicas óptimas en que se encuentra un organismo en un momento determinado. También se define la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, que acabamos de mencionarlo, y que no solamente es la ausencia de enfermedad o dolencia. También se la define como la capacidad de desarrollar el propio potencial personal y responder de forma positiva a los retos del ambiente. Bien, estos son los diferentes conceptos de salud, ¿no? También en 1946, la Organización Mundial de la Salud definió la salud como el estado completo de bienestar físico, mental, emocional y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, ¿no? Que ya lo hemos mencionado. En consecuencia, la salud implica que todas las necesidades fundamentales de las personas estén cubiertas, ¿no? Por ejemplo, las necesidades afectivas,
las necesidades sanitarias, las necesidades nutricionales, sociales y culturales estén satisfechas, ¿no? Estén cubiertas, ¿no? Lo que además es algo utópico, ¿no? Porque ya que cubrir todas estas necesidades fundamentales sería imposible, pues se estima que solo entre un 10 y 25% de la población mundial se encuentra completamente sana, ¿no? Siempre alguien tiene algo, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los factores, ¿no?, que influyen en la salud, ¿no? Habíamos hablado ya los estilos de vida saludables, pero recuerden ustedes que le habíamos agregado una palabrita que se llama conducta, ¿no es cierto? Entonces, estilos de vida y conducta saludable, ¿no? Porque ya no solamente es estilos de vida saludable, sino es conducta, ¿no? Si las personas tenemos una conducta saludable, entonces seguramente vamos a mantenernos sanos, eh, y libres de enfermedad, ¿no? Entonces, ¿a qué se llama a estos estilos de vida y conductas saludables? ¿No? Están caracterizados por patrones de comportamiento identificables, ¿no? Pueden ejercer un efecto profundo en la salud de un individuo y la de otros. Para cambiar los estilos de vida de los individuos, se debe dirigir las acciones no solamente al individuo, sino también a las condiciones sociales de vida que interactúan para producir y mantener estos patrones de comportamiento, ¿no? Sin embargo, es importante reconocer que no existe un estilo de vida óptimo al que puedan adscribirse todas las personas, ¿no? La cultura, los ingresos económicos, la estructura familiar, la edad, la capacidad física, el entorno doméstico y laboral, ¿no?, harán más atractivas, factibles y adecuadas determinadas formas y condiciones de vida, ¿no? Entonces, eh, hay muchos factores que van a influir, obviamente, en que una persona pueda tener un verdadero estilo de vida y conducta saludable, ¿no? Vamos a repetirlo, la cultura, ¿cierto? Eh, si hablamos de cultura, podemos dar ejemplos, ¿no? Por ejemplo, la cultura europea, eh, siempre tiene esa tendencia a hacer deporte, tengan la edad que tengan, ¿cierto? No importa si son niños, no importa si son ancianos, no importa si son jóvenes. Este, entonces promueven mucho el cuidado del medio ambiente, ¿no? En algunos países europeos, por ejemplo, solo usan la bicicleta para el transporte, para evitar la contaminación, usan carros pequeños para que no emitan muchos gases. La mayor parte del transporte público es eléctrico, ¿no? ¿No? Entonces, tratan de comer sano, evitan, digamos, el sobrepeso y constantemente se están ejercitando, por eso los europeos viven mucho, ¿no? La gran mayoría de la población europea son longevos, ¿no? Son viejos. ¿Por qué? Porque prácticamente tratan de llevar una mejor calidad de vida. Y eso es un tema eminentemente cultural, ¿no? Porque eso lo aprenden de su cultura, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, en nuestra realidad otra distinta, ¿no? Entonces, donde casi no se promueve, por ejemplo, el deporte, eh, no se promueve tanto en el tema de la cultura, sobre todo que una persona pueda llevar un estilo de vida y actitud saludable, ¿no? Muchas veces es contagioso, ¿no? Cuando uno va a un país diferente, ¿no? Y vive ahí un buen tiempo, trata de imitar, ¿no? Trata de, de ver a ver qué cosas hacen y entonces yo me contagio de alguna manera, ¿no? Pero si esa cultura no tiene estilos de vida y actitudes saludables, seguramente también me voy a contagiar de eso. Entonces el tema muchas veces es cultural. También los ingresos económicos afectan también, ¿no? O sea, algunos que tienen acceso económico bueno pueden acceder a, una, a un gimnasio o, ¿no?, pueden pagar algunos servicios, etcétera, etcétera. La estructura familiar también, ¿no? Entonces, definitivamente los padres
dan el ejemplo a sus hijos, ¿no? Sobre algunas, digamos, costumbres o herencias familiares, ¿no? Si tienen estilos de vida saludables, de que si comen sano o hacen deporte o son sedentarios o tienen algún tipo de condición de vida, de una costumbre, que sé yo. También en la familia se heredan muchas circunstancias relacionadas a los estilos de vida. La edad también, obviamente, ¿no? Tiene que ver, ¿no? Los jóvenes siempre tienen más tendencia a las actividades deportivas, las personas mayores no tanto, pero en otras realidades, como ya les he indicado, la gente hace deporte a nivel de todas las edades, ¿no? Pero en la costa también la costumbre es diferente y en la selva también. O sea, tenemos nosotros en el Perú diferentes realidades relacionadas al tema cultural, al tema de la edad, ¿no? La capacidad física también, ¿no? El entorno doméstico, el entorno laboral también, ¿no? Todo eso influye en una persona para ver si va a tener un estilo de vida distinto, que va a ser saludable o no saludable, ¿no? Etcétera, ¿no? Las condiciones de vida también, ¿no? Entonces, también influyen en la salud el medio ambiente, definitivamente el medio ambiente, ¿no? La salud ambiental está relacionada con todos los factores físicos, ¿no? Con todos los factores químicos, con todos los factores biológicos externos de una persona. Es decir, que engloba factores ambientales, ¿no? Que podría incidir en la salud y se basa en la prevención de las enfermedades y en la creación de ambientes propicios para la salud. También queda excluido esta definición de cualquier comportamiento no relacionado con el medio ambiente, ¿no? Así como cualquier comportamiento relacionado con el entorno social, económico y con la genética. También la salud pública se preocupa también de que un servicio de salud, un centro de salud, un hospital, etcétera, etcétera, esté adecuadamente organizado, ¿no? Entonces, un centro de salud de atención primaria, ¿no es cierto? Es obviamente esencial, debe ser accesible, ya lo hemos mencionado varias veces, a todas las familias, a todos los individuos, a toda la comunidad, ¿no? A través de medios aceptables para ellos, ¿no? Con su plena participación, un costo asequible, obviamente los que tienen CIS, de salud no pagan, ¿no? Es el núcleo del sistema de salud, ¿no? Un centro de salud, un hospital, y forma parte integral del desarrollo socioeconómico general de la comunidad, ¿no? Entonces, mucho depende también de cómo esté organizado un centro de salud, un puesto de salud o un hospital para que el servicio sea de calidad, sea accesible, ¿no? Y se coberture a la población. Bien, también vamos a hablar un poquito de lo que es enfermedad, ¿no? Entonces, ya que hemos hablado de salud, ahora vamos a hablar de la enfermedad. Entonces, la OMS, Organización Mundial de la Salud, define enfermedad como alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo por causas en general conocidas, manifestada por síntomas y signos característicos y cuya evolución es más o menos previsible. Pues la enfermedad es la alteración leve o grave del funcionamiento normal de un organismo o de alguna de sus partes debido a una causa externa o a una causa interna. Entonces, aquí vamos a hablar de lo que es la historia natural de la enfermedad, ¿no? Em, la historia natural de la enfermedad se veía mucho antes, ¿no? Cuando no existía, pues, los medicamentos, los fármacos, los medicamentos, no existía, ¿no? Em, entonces, por ejemplo, una persona que se enfermaba, por ejemplo, de tuberculosis, ¿no? Tenía inicialmente seguramente tos crónica, fiebre, pérdida de peso, sudoración nocturna, etcétera, todos los síntomas y signos que conocemos, ¿no?
y enseguida, como no recibía tratamiento, no solamente contagiaba a medio mundo, ¿no? sino que además este, sus pulmones se iban deteriorando, ¿no? Con el tiempo, ¿no? Entonces, seguramente aparecía pues la famosa tuberculosis miliar o la famosa tuberculosis cavitaria, ¿no? ¿No? O de repente una tuberculosis extrapulmonar, ¿no? Como la tuberculosis articular, peritoneal, ¿no? La tuberculosis de la columna vertebral, que se llama mal de Pot, o la tuberculosis renal, o la tuberculosis meningia, ¿no? Entonces, la enfermedad no solamente se diseminaba en sus pulmones, sino también podía ir a otros órganos, ¿no es cierto? ¿No? Y por último, el paciente seguramente hacía una fibrosis pulmonar, ¿no? Y terminaba muriendo por una insuficiencia respiratoria crónica, ¿no? Entonces, fíjense cómo la historia natural de la enfermedad se producía antiguamente porque simplemente no existían tratamientos, ¿no? No existían los medicamentos. Recuerden que ya en el siglo eh, 20, ya en 1915, en 1930 se descubrió la penicilina y a partir de ahí también se descubrió eh, los microorganismos, las bacterias, los virus, y por fin, finalmente, los médicos terminaron conociendo de que las enfermedades, muchas enfermedades infecciosas, se producían por virus, bacterias, parásitos, ¿no? Y que podían tratarse con fármacos, ¿no? Pero eso fue ya en el siglo XX, ¿no? Prácticamente en el siglo XIX todavía no se conocía nada de eso. Entonces, fíjense cómo la historia natural de la enfermedad se daba mucho antes, ¿no? Ahora ya casi no hay, porque se interrumpe la historia natural de la enfermedad debido al tratamiento que los médicos impartimos al paciente, ¿no? Entonces, ¿qué había sido la historia natural de la enfermedad? Es el curso de la enfermedad desde el inicio de hasta su resolución, ¿no? Bueno, seguramente en la gran mayoría las personas se sanaban solas, porque la gran mayoría de las enfermedades se sanan solas, ¿no? Por ejemplo, los virus, las enfermedades virales se autolimitan. Entonces, en otras palabras, es la manera propia de evolucionar que tiene toda enfermedad o proceso cuando se abandona a su suerte, yo diría, ¿no? O a su propio curso, ¿no? Entonces, el proceso se inicia con la exposición al huésped susceptible a un agente causal y termina con la recuperación, o puede terminar con la discapacidad, o puede terminar con la muerte del paciente. Entonces, en esta historia natural de la enfermedad tenemos el periodo prepatogénico y el periodo patogénico, ¿no? El prepatogénico, ¿no? En esta etapa de la historia natural, ¿no? La enfermedad aún no se ha desarrollado como tal. Las células, los líquidos tisulares, los tejidos, los órganos del ser humano aún no se han involucrado en el proceso, pero el hombre como ente social comienza a formar parte de esta historia, ¿no? Al interrelacionarse con el medio ambiente que lo circunda y con los agentes físicos, químicos, biológicos, sociales o psicológicos presentes en su circunstancia ambiental, ¿no? Podemos entonces, eh, podemos ver entonces que hay tres elementos, ¿no? Importantes interactuando en el periodo prepatogénico de la enfermedad, que son el huésped, ¿no? El agente, ¿no? Que puede ser animado o inanimado, y el medio ambiente. Entonces, en el proceso de salud de enfermedad en el hombre depende de las características de estos tres elementos, ¿no? Ya habíamos dicho, el huésped, el agente y el medio ambiente, ¿no? Y tienen su origen en un periodo de tiempo anterior al envolvimiento del propio organismo. Así, por ejemplo, el hombre es el reservorio del plasmodio, ¿no? Del plasmodio
que es el parásito protozoario que produce pues la malaria o el paludismo, ¿no? Ustedes saben por parasitología que ahí tenemos el Plasmodium vivax, ovale, falciparum, ¿no? Que produce la enfermedad de la malaria o el paludismo. Entonces, el hombre es el reservorio de este protozoario, de este parásito microscópico. Pero la aparición de un nuevo caso de malaria depende de las características del huésped, ¿no? De los hábitos, de las costumbres, ¿no? De las características biológicas del plasmodio, ¿no? De la resistencia, patogenicidad, virulencia, etcétera, y de las características del ambiente, ¿no? Aguas estancadas para promover la reproducción del vector, por ejemplo, de las larvas, la humedad, la geografía, el clima, ¿no? También, ¿no? La presencia del vector, también, ¿no? Que facilitan la aparición del vector en la enfermedad y el mosquito anófeles. Todos estos factores cuya presencia e interacción están asociados con un incremento en la probabilidad de desarrollar enfermedad son llamados factores de riesgo y constituyen los elementos básicos del periodo prepatogénico de la enfermedad. Entonces ahora vamos a hablar del periodo patogénico de la enfermedad, ¿no? Entonces, en el periodo patogénico de la enfermedad, de la historia natural de la enfermedad que estamos hablando, si todas las circunstancias, ¿no? y características anteriores coinciden en un huésped susceptible y en un momento determinado del tiempo rompen el equilibrio ecológico y el huésped es afectado directamente, comienza así el periodo patogénico, ¿no? Patogénico con sutiles cambios celulares y tisulares que en el caso de las enfermedades transmisibles, debido a la rápida multiplicación de los microorganismos, a su virulencia, a su capacidad de producir toxinas, evolucionan rápidamente, mientras que en las enfermedades crónicas, degenerativas y mentales, tales cambios pueden requerir meses o años, ¿no? Entonces, el periodo patogénico va a depender de qué tipo de enfermedad estamos hablando. Si estamos hablando de una enfermedad mental, degenerativa, o estamos hablando de una enfermedad crónica, o estamos hablando de una enfermedad aguda, va a depender, ¿no? Del tiempo de incubación, si es una enfermedad infectocontagiosa, etcétera. Va a depender de muchos factores para que este proceso sea largo o corto, a eso se refiere, ¿no? Hasta producir signos y síntomas manifiestos en el proceso patológico. Entonces, en este periodo patogénico de la enfermedad, es la fase inicial del proceso patogénico que transcurre entre el momento del estímulo y la aparición de síntomas y signos. Se conoce como el periodo de incubación, ¿no? De las enfermedades transmisibles, ¿no? Y como periodo de latencia en las enfermedades crónicas, tanto físicas como mentales. Así, por ejemplo, el periodo de incubación de la gonorrea es por lo general de 3 a 4 días, mientras que el periodo de latencia de la enfermedad arteriosclerótica del corazón puede ser de 20 años o más, ¿no? Entonces, mucho depende de qué enfermedad estamos hablando. Entonces, cuando el agente o los agentes han producido suficientes cambios anatómicos, funcionales, ¿no? Sus manifestaciones van a ser reconocidas por el propio huésped, ¿no? Que son los síntomas, ¿no? Y por el observador, que son los signos. La presencia de ese primer síntoma o signo inicia el periodo clínico de la enfermedad. Este periodo clínico amerita, con fines médicos y epidemiológicos, subdividirlo de acuerdo a su a su estado de desarrollo. Así, en el caso de ciertos tipos de cáncer, se utiliza una clasificación según su localización: carcinoma in situ, metástasis regionales o metástasis a distancia, cada una de las cuales tiene diferente tratamiento y pronóstico, siendo indicativas aquellas, además, de diferentes momentos en la evolución del periodo patogénico. Entonces, todo este proceso que tuvo su potencial origen en el periodo prepatogénico puede concluir con la curación,
¿no? O sea, la recuperación de la salud con la incapacidad o discapacidad o con la muerte, dependiendo ello de diversos hechos, tales como el tipo de enfermedad, las características del huésped, la calidad de los servicios médicos y preventivos, las cuales, las condiciones socioculturales, ¿no? Y el nivel de conocimientos sobre la historia natural de la enfermedad, ¿no? Y acá ustedes pueden ver cómo transcurre poco a poco la historia natural de la enfermedad, ¿no? Al final, la recuperación de la salud o la discapacidad o la muerte de la persona. Muy bien, con eso hemos terminado esta parte inicial de la parte conceptual principalmente. Eh, Vamos a dar ahora opción a que ustedes participen, pregunten o agreguen algún tema que quieran agregar sobre, sobre la clase que hemos tratado ahora, ¿no? Bien, les voy a pedir un minuto para hacer un Excel del registro de participaciones.
Bien, entonces, si hay alguna pregunta, alguna participación. Bueno, la participación puede ser una pregunta, puede ser agregar algo al tema, pueden emitir una opinión también, ¿no? Creo que las opiniones son mejores todavía. Bien, a ver, vamos a dar pase a Luis Alejandro. Adelante. Doctor, buenas noches. Buenas Bueno, con noches. respecto a lo que será, estoy investigando un poco más. Y respecto a las prevenciones a nivel de prevención primaria, secundaria y terciaria, incluso he estado leyendo que existe una definición, podríamos decirlo, que es la prevención cuaternaria, que es evitar intervenciones médicas, las cuales se cataloguen como innecesarias y de esta forma proteger de daños derivados de un exceso de atención sanitaria, como por ejemplo, tal vez un uso irracional de medicamentos o tal vez nosotros, a nuestros pacientes, evitar que se realicen pruebas o tratamientos, para así decirlo, también irracionales, que pueden dañar su salud, como por ejemplo, tal vez una tomografía de forma incluso semanal, que puede generar mayor radiación y puede incluso alterar con respecto a lo que serán bueno, el desarrollo de tumores o incluso neoplasias. Claro, la prevención cuaternaria es justamente eso, ¿no? Evitar la iatrogenia, así se llama, ¿ya? La iatrogenia es el daño que nosotros podemos generar en un paciente por un procedimiento o por una intervención del médico o eh, del sistema de salud o por un tratamiento, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? A eso le llamamos iatrogenia, ¿no? Entonces, siempre los médicos debemos evitar la iatrogenia, ¿no? eh, Llamaríamos como un daño colateral, ¿no? Evitar ese daño colateral, ¿no? Evitar la iatrogenia, ¿no? Por eso que había un famoso médico que decía, primum non nocere, ¿no? Decía, ¿no? Primero no hagamos daño. Eso decía Hipócrates, que fue uno de los primeros grandes médicos del mundo, que gracias a él tenemos el famoso juramento hipocrático, ¿no? Que ustedes van a juramentar cuando se gradúen de médicos en el colegio médico. Entonces, Hipócrates decía, primum non nocere, ¿no? O sea, primero no hagamos daño, ¿no? Y a eso es justamente evitar la iatrogenia, ¿no? Entonces, eso es principalmente la prevención cuaternaria, ¿no? Que también habíamos mencionado. Muy bien, Luis Alejandro. Demos pase a Arimet. Adelante, Arimet. Sí, doctor, yo quiero hablar acerca de las estrategias para las prioridades de la salud pública. Me quiero enfocar en dos, en cuanto a la protección y la promoción de la salud. Bueno, en cuanto a la protección de la salud, algo interesante es que esta protección no solamente previene enfermedades, ¿no? Sino que también ahorra costos a lo que es el sistema sanitario. Por ejemplo, según la OMS, indica que mejorar el acceso a agua segura puede reducir lo que es hasta un 40% los casos de diarrea infantil, ¿no? Y creo que este tipo de medidas preventivas a nivel ambiental son tan importantes como también lo que sería el tratamiento médico. ¿Por qué? Porque actúa antes de que aparezca lo que es la enfermedad y de esta forma disminuyen lo que son las hospitalizaciones y en algunos casos también la necesidad de usar fármacos, ¿no? Lo que a largo plazo beneficia tanto a la población como también al presupuesto del presupuesto público, ¿no? Y bueno, en cuanto a la promoción, básicamente uno de los retos más grandes no viene a ser darle información, sino lograr que las personas realmente cambien su conducta, ¿no? Por eso, por ejemplo, muchas veces las intervenciones comunitarias y el trabajo con esos líderes de las comunidades tienen más éxito que, por ejemplo, hacer campañas masivas, que en muchos casos, usualmente esas campañas no se hacen con un seguimiento, ¿no?
Y bueno, para finalizar, por ejemplo, un ejemplo claro de la integración entre protección y promoción fue lo que pasó durante la pandemia, ¿no? Por un lado, se controló lo que es la calidad del agua y a la vez de los alimentos como parte de la protección, y por otro lado, también se promovieron medidas de higiene como el uso de mascarilla, el lavado de manos, como parte de la promoción, ¿no? Muy bien, Arimet. Sí, efectivamente, ¿no? Efectivamente, la prevención y la promoción de la salud, son estrategias, ¿no? Que se utilizan en el nivel primario, ¿no? Eh, eh, y habíamos hablado de prevención cuando hablábamos de diferentes niveles, ¿no? La prevención primaria, ¿no? Aquella que evitaba la aparición de la enfermedad, por ejemplo, las enfermedades inmunoprevenibles, donde eh, colocamos vacunas a los niños para que no se enfermen, ¿no? La prevención secundaria es actuar justo cuando todavía el daño no se ha realizado, digamos, cuando la enfermedad no se ha complicado, actuamos y tratamos la enfermedad para evitar las complicaciones de las enfermedades, ¿no? Y la prevención terciaria que trata del tema de rehabilitar, de la rehabilitación principalmente, y la prevención cuaternaria que ya lo hemos mencionado. Hay muchas medidas preventivas para diferentes enfermedades, ¿no? El lavado de manos previene la aparición de muchas enfermedades, ¿no? Muchas, ¿no? No solamente el COVID, la diarrea, fiebre tifoidea, hepatitis A, etcétera, etcétera. Muy bien, Arimet. Vamos a dar pase a Renata. Adelante, Renata. Doctor, buenas noches. Bueno, yo quería comentar también un poco más sobre el nivel primario, ¿no? Creo que muchas veces en el Perú lo que más se ha desarrollado es el nivel terciario de salud. O sea, dejamos que nuestros pacientes muchas veces lleguen a complicarse o que las enfermedades evolucionen y tengan justamente tantas complicaciones que pues justamente, ¿no? Llegan hasta el nivel terciario, pero, o sea, muchas veces descuidamos el nivel primario de atención y justamente para nosotros tal vez mejorar esto en Perú tendríamos que vencer esas tres barreras de las que usted tal vez hablaba, ¿no? Estaba pensando en esa justamente barrera económica, geográfica y cultural. ¿Por qué muchas personas del campo, por ejemplo, no pueden ir a un centro de salud primario para, digamos, tal vez conocer más sobre la prevención y promoción de la salud, ¿no? Que sería lo ideal, justamente tal vez, por ejemplo, las personas del campo que muchas veces pueden llegar a sufrir diabetes o hipertensión por justamente sus estilos de vida que no son tan saludables. Por ejemplo, comidas que tienen vastas cantidades en carbohidratos, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros deberíamos justamente pensar en estrategias que mejoren eso. Por ejemplo, una forma en la que nosotros podríamos vencer esta barrera geográfica, tal vez podría ser la telemedicina, ¿no? Aunque también podríamos fortalecer la infraestructura y el equipamiento, ¿no? Modernizar los centros de salud, pero más que todo en las zonas justamente a donde no llega, ¿no? En las zonas rurales, en las zonas periurbanas. También, por ejemplo, aumentar y capacitar el recurso humano, los doctores, ¿no? Las contrataciones CAS, por ejemplo, los programas de formación continua, o también la reforma incluso en la organización y la gestión, por ejemplo, los modelos de atención integral con un enfoque más preventivo, ¿no? Y no solamente curativo, que es lo que hemos visto en los últimos años. Además de también, por ejemplo, podríamos implementar lo que son las historias clínicas electrónicas, ¿no? Que es lo que más que todo le falta un poco al MINSA. Y pues, como ya había hablado en un inicio, el enfoque en prevención y promoción de la salud, ¿no? En programas comunitarios de, por ejemplo, control de las enfermedades más predominantes, ¿no? En nuestro país, como la hipertensión, la diabetes y, por ejemplo, la salud materno-infantil también, ¿no? Y eso quería comentar, doctor. Está bien, Renata, gracias. Demos pase a Daniela. Sí, doctor. Bueno,
Tocó usted un apartado en cuanto a generalidades en salud pública sobre la investigación. Y es un punto importante porque Perú es un país que tiene poca investigación en salud pública y si es que se daría más importancia o más pase al tema de investigación, se podría, bueno, se podría avanzar en bastantes cosas, ¿no? Por ejemplo, deberíamos pensar o promover más la investigación en centros de salud de primer nivel, porque aquí, por ejemplo, vamos a tener bastantes datos y bueno, también algunas experiencias que nos podría ayudar a mejorar el sistema. Y bueno, si es que mejoramos el sistema, pues vamos a mejorar en bastantes aspectos, ¿no? Entonces creo que es muy importante promover la investigación en salud pública porque nos permite pasar, por ejemplo, de lo que solo suponemos a tener datos, digamos, más reales o más concluyentes, ¿no? Y también nos ayudaría a entender bastante los problemas que tenemos en salud pública y ver si pues las intervenciones que se hacen, ¿no? Tanto a nivel de hospitales, postas, etcétera, están funcionando en realidad. Y eso, doctor, más que todo, promover la investigación y bueno, se ha visto, por ejemplo, en el caso del COVID, ¿no? Que la investigación fue la clave para ver cómo se transmitía el virus o cómo se podía prevenir o también el tema de las vacunas. Y bueno, eso fue básicamente que se logró gracias a lo que es la investigación. Y es por eso que la salud pública siempre debe basarse en evidencia, ¿no? Eso. Gracias, Daniela. Damos pase a Micaela Sí, Manchego. doctor. Buenas noches. Bueno, yo Adelante. quería hablar un poco acerca de bueno, de la salud pública dentro del Perú. En sí, dentro de nuestro país, pues la salud pública representa uno de los más grandes desafíos estructurales y sociales, ¿no? Aunque, bueno, dentro de las últimas décadas sí se ha visto grandes avances, como la cobertura del SIS o el fortalecimiento de las campañas de vacunaciones y nuevas creaciones de centros de salud mental comunitarios. Entonces, es, eh, bueno, también importante recalcar que el sistema aún todavía se ve limitado por problemas de inequidad, de fragmentación, de falta de inversión y pues gestiones que son bastante débiles, ¿no? Entonces, uno de estos problemas que son mucho más urgentes es la desigualdad para el acceso de salud o de servicios de salud, mejor dicho, ¿no? Que es más que nada en zonas rurales, en zonas de la Amazonía e incluso en las zonas de la sierra, ¿no? Que podemos observar que también es nuestra situación o nuestra realidad. Mientras que en Lima es como que todo se centraliza y relativamente mucho más fácil poder acceder a hospitales y especialistas, ¿no? Entonces, en muchas regiones de nuestro país todavía faltan médicos y medicinas e infraestructura. Entonces, aparte de eso, entonces, como tenemos esta brecha territorial, más que nada se traduce en mucho más mortalidad materna, desnutrición y anemia infantil, que es lo que los problemas más comunes que se observa dentro de los problemas de salud pública. Aparte de eso, otros obstáculos que podemos encontrar también son la fragmentación del sistema sanitario, que incluye al MINSA, a Salud y seguros o empresas privadas, ¿no? Que no podemos encontrar realmente una articulación entre estos servicios de salud. Y eso, más que nada, genera un gran desperdicio de los recursos, ¿no? Porque ayuda o bueno, dificulta mucho más implementar nuevas estrategias de salud que sean unificadas para, en general, poder brindar la salud de manera equitativa a todas las personas, ¿no? Entonces, sí, la salud pública tiene un gran potencial de ser una herramienta bastante poderosa para poder transformar la realidad de nuestro país, si se apuesta realmente a esta, ¿no? Entonces, por ende, es muy necesario todo lo que se ha hablado dentro de la clase, ¿no? Fortalecer la prevención, la educación dentro de la salud y el trabajo comunitario, ¿no? Y aplicar justamente los pilares de la salud pública y también los pilares, bueno, de la medicina, de estilos de vida, más que nada en conjunto, para poder aplicar nuevas políticas de salud que sean efectivas. Gracias, Micaela. Eh, Damos pase a Giancarlo Satouchi.
Doctora, buenas noches. Bueno, más que todo es una pregunta, la cual en torno a la prevención de la enfermedad eh, tenemos la prevención secundaria, ¿no? Esta, bueno, se utiliza como herramienta el tamizaje, la cual tiene como finalidad, ¿no?, la detección precoz de la enfermedad. Mi pregunta sería, ¿cuáles serían aquellos criterios que nosotros podemos utilizar para seleccionar justamente una enfermedad que amerite un programa de tamizaje? Sí, hay, principalmente ahora se hace tamizaje para prevenir el cáncer, ¿no? Por ejemplo, hacemos el tamizaje para enfermedades del cuello uterino, como el cáncer de cuello uterino, ¿no? A través del Papa Nicolau. Eh, el PSA en los pacientes para detectar el cáncer de próstata, la mamografía para prevenir el cáncer de mama, la colonoscopía a personas de 50 años o más para detectar tempranamente el cáncer de colon. En estos métodos para tamizaje deben tener alta especificidad y también tienen que ser, o sea, tienen que ser pruebas que detecten la enfermedad, ¿no? Entonces, si tú me preguntas cuáles son los criterios para detectar si una enfermedad puede ser sujeta a tamizaje o no, realmente son enfermedades crónicas, ¿no? Por ejemplo, también está la hipertensión, la diabetes, las dislipidemias. Hoy en día se pide, mediante los programas de salud que tenemos en el Ministerio de Salud, se pide pues un perfil de colesterol, una glucosa en ayunas, ¿no? Se mide la cintura para ver si el paciente está con sobrepeso o no. En realidad, hoy en día se hace tamizaje a todo nivel, ¿no? El tamizaje debe ser, el criterio que debe tener es que debe ser para detectar tempranamente o diagnosticar tempranamente una enfermedad crónica, ¿no es cierto? Que pueda ser tratable a tiempo para evitar las complicaciones, ¿no? ¿No? Entonces, ustedes saben que el cáncer, por ejemplo, no tiene síntomas cuando está en fase inicial, solamente tiene síntomas y signos cuando está en fase avanzada. Entonces, una manera de detectar tempranamente es haciendo el tamizaje, ¿no? También se llama rastrillaje, también se llama screening, tiene muchos nombres, ¿no? Eh, pero el key del asunto es tener la prueba que sea buena para detectar la enfermedad, ¿no? Por eso tiene que tener buena especificidad, ¿no? Eh, entonces, y también tiene que tener alta sensibilidad, ¿no? Entonces, para poder detectar la enfermedad, la prueba que le hagamos al paciente tiene que ser muy buena para poder detectar la enfermedad. No sé si me dejo entender. Ya. Entonces, criterios para poder decidir si una enfermedad va a ser tamizada o no. Bueno, un criterio puede ser que la enfermedad debe ser detectada tempranamente para ser curada, como en el caso del cáncer, ¿no? Que una enfermedad sea diagnosticada tempranamente para evitar sus complicaciones, sobre todo en enfermedades silentes como la diabetes, la hipertensión, ¿no? Ustedes saben que la hipertensión casi no da síntomas. El paciente no se da cuenta si es hipertenso o no. En el diabético, también el diabetes en cierta forma es una enfermedad silente porque solamente el paciente empieza a tener mucha sed y mucha disuria, o mejor dicho, mucha poliuria,
solamente cuando está descompensado, ¿no? Pero si no está descompensado, el paciente eh, puede no darse cuenta, ¿no? Entonces, yo diría que los criterios son esos, ¿no? Principalmente, ¿no? Detectar tempranamente la enfermedad para evitar las complicaciones y o detectar tempranamente el cáncer para poder ser curado, ¿no? A tiempo, ¿no? Yo pienso que ese podría ser el criterio que se utiliza para elegir, ¿no? Si una enfermedad va a ser tamizada o no. Muy buena tu pregunta. Este, vamos a dar pase a Maibé Tatiana. Adelante, Maibé. Doctor, buenas noches. ¿Se me escucha, verdad? Sí, adelante. Ya. Bueno, yo voy a hablar sobre la salud mental como prioridad de la salud pública. Nosotros en salud mental es tan importante como la salud física, ¿no? Pero durante mucho tiempo ha sido pasada a un segundo plano. Problemas, por ejemplo, como la depresión, la ansiedad o el estrés crónico afectan a millones de personas. Y si no se atienden, van a impactar en la productividad, las relaciones y la calidad de vida. A nivel de la salud pública, el reto es doble. Por un lado, garantizar el acceso a la atención psicológica y psiquiátrica de calidad, y por otro, poder combatir este estigma, ¿no? Que impide a muchas personas pedir ayuda. Esto requiere más programas de prevención en escuelas, campañas de concientización y recursos suficientes en el sistema de salud, por lo que nosotros debemos de invertir en salud mental, ¿no? Ya que este no va a ser un gasto, es una inversión en bienestar social y económico, porque una población mentalmente sana es más capaz de aprender, trabajar y poder convivir. Ese sería mi aporte. Muy bien, Maibé. Sí, efectivamente, ¿no? Muchas veces los médicos nos olvidamos de las enfermedades mentales, ¿no? Y a veces cuando vemos un caso de una enfermedad psicosocial como ansiedad, depresión, decimos, oye, te has equivocado, yo no soy psicólogo, no soy psiquiatra para que vengas a consultarme conmigo, y a veces se enojan, ¿no? Entonces, recuerden ustedes, como les dije en clase, ¿no? La clase que hemos dictado, dice que el ser humano es un ser biopsicosocial, ¿no? Bio por la parte física, psico por la parte psicológica y social, ¿no? Y su entorno, influye mucho su entorno también. Entonces, por lo menos si no podemos abordar el tema de salud mental, tenemos la obligación de interconsultar al paciente con psicología o psiquiatría, eh, pero también tenemos que saber los signos y síntomas, o sea, cómo se manifiesta una ansiedad, cómo se manifiesta una depresión, para poder detectar, porque si no la detectamos, tampoco vamos a poder interconsultar al paciente y no le vamos a poder ayudar, ¿no es cierto? Entonces, definitivamente, la parte mental, sobre todo después del COVID, se ha puesto en relieve, ¿no? Y por eso es que ahora prácticamente así hay como hay médicos en los 1.700 o 1.800 distritos del Perú, también hay psicólogos, ¿no? Y obviamente se han aperturado pues estos centros, estos famosos centros de atención mental primaria en todas las capitales de provincias de todo el Perú, ¿no? Hay un centro de atención primaria, de salud mental primaria en cada capital de provincia de todo el país. Y en las ciudades, dependiendo del tamaño de la ciudad, hay también centros de atención primaria en salud mental, como por ejemplo acá en el Cusco tenemos en San Sebastián, tenemos en Santiago y también tenemos acá en el centro, ¿no? Más o menos son 3 centros. Bueno, vamos a dar pase a Maibé, puedes bajar tu mano. Vamos a dar paso a Lelia Ferro. Adelante, Leila. Sí, doctor, buenas noches. Bueno, yo quería dar una opinión, un comentario más que todo sobre, ya que estábamos hablando un poco de lo que es la parte preventiva, tanto con prevención primaria, secundaria y terciaria, más que todo enfocado a las enfermedades transmisibles que existen en el Perú, como tuberculosis, hepatitis, VIH, y más que todo, cómo deberíamos enfocarnos en estas. Por ejemplo, en la prevención primaria, ya que su objetivo es evitar que la enfermedad aparezca, esto se debería
tomar en cuenta más que todo aquí en este paso esquemas de vacunación, ya sea contra la hepatitis, influenza, fiebre amarilla. Pero no solamente vacunación, también se debería tomar en cuenta, por ejemplo, eh, controles de vectores, como por ejemplo realizar fumigaciones y eliminaciones, por ejemplo, de vectores como el Aedes aegypti que produce lo que es el Zika, el chikungunya, el dengue. Asimismo, esto también tomar en cuenta lo que es un tratamiento, un saneamiento básico, ¿no es cierto? Como por ejemplo cuando se realizan tratamientos a aguas residuales. Y muy importante también es la educación que se debe de brindar, como por ejemplo un correcto lavado de manos, un un manejo seguro de lo que son más que todo los alimentos y el uso más que todo de preservativos para evitar estas enfermedades transmisibles. En prevención secundaria, como mencionó, es más que todo detectar y tratar la enfermedad en etapas tempranas para que se pueda cortar esta transmisión y reducir sus complicaciones. Como por ejemplo, realizar lo que son los tamizajes y un diagnóstico precoz, como por ejemplo las pruebas rápidas que se hacen para el VIH o si no las vaciloscopías para la tuberculosis. Y bueno, y en prevención terciaria, como ya sabemos, es como que reducir las consecuencias o las secuelas que puede ya generarse ya en personas ya afectadas. Como por ejemplo que el tratamiento que se les dé a los pacientes sea un tratamiento completo y, o sea, un esquema terapéutico completo y más que todo eso. Y también se podrían aquí, también, por ejemplo, como enfermedad, como la poliomielitis, ¿no es cierto? En aquí más que todo, rehabilitación física ya sería un esquema terciario. Y también para aquellas personas que ya presentan esto VIH o SIDA, también darles un apoyo un apoyo psicosocial. Y eso quería mencionar, doctor. Gracias, Leila. Vamos a pase a... Puedes bajar tu mano. A Ana Delgado. Adelante, Ana. Bueno, doctor, respecto a los estilos de vida, me parece importante que se reconozca que los estilos de vida no solo dependen de decisiones individuales, ¿no? Sino también de las condiciones sociales en las que vivimos. Muchas veces, aunque una persona quiera adoptar hábitos saludables, factores como son su entorno, los recursos económicos o incluso las tradiciones que uno tenga, ¿no?, en casa o culturales, pueden limitar a que uno adopte un estilo de vida saludable. Por eso es importante que se promuevan el trabajar no solo con la persona, sino también mejorar lo que serían sus condiciones sociales. Y no basta solo con dar información o recomendaciones, sino que es importante el acompañamiento, ¿no? Aquí entra lo que es la participación comunitaria y también el trabajo en equipo entre los profesionales para poder lograr un cambio. Muy bien, gracias, Ana. Damos pase a Carol Aliaga. Doctor, buenas noches. Hablo sobre el modelo de atención integral en salud basado en familia y comunidad. Y bueno, nos dice, ¿no?, que esto es una estrategia utilizada en varios países que en Latinoamérica y en el cual incluyen también a Perú. Y esto es para reorganizar los servicios de salud, centrándolos en las personas, sus familias y el entorno comunitario y no solo en la enfermedad. O sea, lo que nos quiere decir es que si no se no solo se debe de tratar los síntomas, sino que debe de considerarse la historia, el contexto social, cultural y económico, ¿no? Además que busca una continuidad de la atención a lo largo de la vida y esa va a integrar lo que estuvieron hablando de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación. Entonces, considero que este modelo de atención integral es una estrategia muy valiosa porque va a acercar al sistema de salud a la realidad de las personas, ya que este no solo va a enfocar la enfermedad, sino también el contexto familiar y social. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que su implementación requiere de un compromiso real de los equipos de salud, asimismo de una capacitación constante, recursos suficientes, y si no se garantiza esto, el modelo podría quedarse solamente escrito, ¿no? Como se dice en el papel, y no llegaría a lograr su objetivo principal, que es mejorar la calidad de vida de la comunidad. Gracias, Carol. Vamos a pase a Luciana Collantes.
Muy bien, Luciana, gracias. Vamos, pase a Natalie Curo. Adelante, Sí, Natalie. sí, bueno, mi participación más iba para hacer un comentario acerca de, em, más es una observación crítica respecto a por qué los programas de salud de mejora, ¿no? En cuanto a la salud pública implementados por el Estado, pues no han llegado a alcanzar algunos objetivos. Y bueno, entre muchas razones, yo creo que una de las principales es porque no hay la suficiente participación o compromiso eh, por parte de la misma población, ya que existen diferentes sesgos o ah, creo que no hay un compromiso o falta de valores que se debería de fomentar entre los mismos ciudadanos, ¿no? De Perú, por ejemplo, creo que no hay una participación activa, muchos programas, pues yo tengo una experiencia de una doctora que estaba haciendo su serum y para el programa Juntos pues tenían que asistir a capacitaciones para poder recibir el bono, ¿no? Y no, no asistían. Y ella tenía que, bueno, pues ya para que reciban, pues tenía que lastimosamente pues marcar datos de que sí asistían, pero en realidad no asistían. Y creo que falta llegar a conectar con las personas para que sean conscientes de la importancia de su participación o de su corresponsabilidad, ¿no? Y bueno, eso es. Y creo que se deberían pensar también en soluciones para poder llegar eh, a, a soluciones, bueno, a ideas que podrían hacer que este problema pues cambie. Eso es todo. Gracias, Natalie. Sí, efectivamente, ¿no? Efectivamente, la participación comunitaria es fundamental. Y la corresponsabilidad también, ¿no? Lo que hablábamos hace rato, ¿no? Respecto a que la población y los pacientes y la comunidad en general debe tomar parte activa en la prevención de las enfermedades, la promoción de las enfermedades y también la recuperación de la salud, ¿no? Porque si nosotros no tenemos la colaboración del paciente o de la comunidad, entonces poco o nada podemos hacer. Eh, Cuando atendemos a un paciente casi siempre viene con un familiar, ¿no es cierto? Entonces el familiar termina siendo un aliado estratégico para que el paciente pueda cumplir con sus tratamientos, ¿no? Y pueda participar activamente de su recuperación de la salud y también de sus controles periódicos, de su seguimiento, ¿no? Y eso es fundamental. Si sin ello nosotros no podríamos lograr recuperar la salud de las personas. Bien, tu participación, Natalie. Gracias. Damos pase a Ariana Tizoc. Adelante, Tizoc. Sí, doctor, y justamente siguiendo, ¿no? Con este tema de la participación activa de la sociedad, más que nada una observación, ¿no? Con respecto a las vacunas, sobre todo cuando hablamos de una comunidad que, digamos, es antivacunas o por uno que otro motivo desconoce que las vacunas también logran prevenir enfermedades, ¿no? Por ejemplo, en comunidades lejanas o, por ejemplo, el último brote que hubo, ¿no? De difteria en niños, justamente porque no los vacunaron antes. Y bueno, el caso que vimos con las vacunas en el COVID, ¿no? Que las personas básicamente por ignorancia o por las redes no querían acceder a estas vacunas, bueno, no querían hacerse vacunar a pesar de que ya había acceso a estas vacunas. Y no, ya con ese tema es lo que nos podría hacer ver la importancia, ¿no? De aportar conocimiento hacia la comunidad y de la participación activa de la sociedad en lo que es la salud. Eso sería todo. Gracias, Ariana. Y por último, Elvis Caviedes. Adelante. Sí, doctor, más que todo es una duda, porque, bueno, usted mencionó que la prevención primaria, el objetivo principal era, pues, disminuir la incidencia y la prevalencia de las enfermedades, ¿no? Pero también está enfocada a reducir los factores de riesgo, o en este caso, factores de riesgo para una enfermedad. ¿Eso no sería enfocado a una prevención primordial? O sea, es mi duda si es primordial o primaria en relación a Claro, los factores de riesgo. buena tu pregunta. Vamos a ver también ese tema más adelante en las siguientes clases.
Efectivamente, la prevención primaria es todas las acciones que hagamos nosotros o el paciente este, para evitar la aparición de la enfermedad, ¿no es cierto? En cambio, en la prevención primordial ya se trata de actuar para que no aparezcan factores de riesgo, ¿no? Algunas enfermedades, yo diría que la gran mayoría, tienen factores de riesgo, ¿no? Como vamos a ver, por ejemplo, uno de los temas es factores de riesgo cardiovascular. Si nosotros trabajamos con el paciente para que no aparezcan estos factores de riesgo, entonces el paciente definitivamente no va a enfermar. Entonces, por ejemplo, ¿no es cierto? En lo que es factores de riesgo cardiovascular existen los factores de riesgo modificables y los no modificables. Los no modificables es el sexo y la edad, pero los modificables son, por ejemplo, el tabaco, ¿no? Podemos hacer que el paciente deje de fumar, ¿no? El ejercicio, si el paciente no hace ejercicio, podemos hacer que el paciente empiece a ejercitarse. La dislipidemia, si el paciente tiene colesterol alto, sobre todo el HDL, lo controlamos, ¿no es cierto?, con dieta, ¿no? Evitamos ese factor de riesgo, ¿no? Si tiene hipertensión o riesgo de hipertensión, le hacemos un tratamiento. Entonces, si nosotros prevenimos la aparición de los factores de riesgo, ya estaríamos hablando, nos adelantamos a los hechos, ya estaríamos hablando de una prevención primordial. Por ejemplo, también para prevenir el infarto de miocardio, también es prevenir una enfermedad que se llama hiperhomocisteinemia. La hiperhomocisteinemia aparece cuando hay deficiencia de ácido fólico. El ácido fólico es la vitamina B9. Entonces, en los ancianos, en las personas que tienen factores de riesgo cardiovascular, además de darle un antiagregante plaquetario, además de darle clopidogrel, aspirina de 100 miligramos, se le puede dar también ácido fólico, ¿no? En caso de que le hagamos un dosaje y tenga deficiencia de vitamina B9. Entonces, todas aquellas acciones que hagamos para evitar la aparición de factores de riesgo, ya estamos hablando de una prevención primordial. ¿Sí? Muy importante tu pregunta. Lo vamos a detallar más cuando hablemos de prevención primordial, primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria, más adelante en los temas correspondientes. Muy bien, muy bonita la clase. Cuando la clase es participativa, interactiva, ¿no? El aprendizaje es de ida y vuelta, ¿no? No solamente ustedes aprenden, sino yo también. Entonces, la educación universitaria hoy en día ha cambiado bastante, ¿no? Ya no es la clase magistral clásica, ¿no? Donde solamente el docente era la única fuente de conocimiento, ¿no? Ahora el estudiante también es fuente de conocimiento, ¿no? Porque tienen ustedes la web, tienen ustedes bastante acceso a la información, entonces pueden participar también en clase para que no solamente vuestros compañeros también vean y aprendan. Una forma de aprender también es participando. Una forma de aprender también es tomando parte activa de la clase, ¿no? Yo los felicito, me parece que así vamos a hacer las clases mucho más didácticas, mucho más activas, para que el proceso de aprendizaje sea mucho mejor, ¿no? Yo les agradezco a ustedes por vuestra atención y vamos a dar por terminada la clase. El día sábado estamos exponiendo de parte de ustedes el primer tema que lo vamos a considerar como la práctica del curso. Todos los sábados ustedes van a exponer. Entonces ya con la delegada o con el delegado vamos a organizar este tema para que les reparta los temas y ustedes también se distribuyan, ¿no? Si son 41, ¿cuántas clases vamos a tener en el primer aporte, ¿no? Para poder distribuirse adecuadamente. Eso ya lo vamos a ver con la delegada por interno. ¿Ya? Listo. Buenas noches con todos. Doctor,
Disculpe, dos compañeras no estaban en el grupo que tenemos y no vieron el link. Se conectaron 20 minutos después. Tal vez les pueda considerar, por favor. Como tardanza. Sí, doctor, por favor. Entonces, por WhatsApp escríbeme sus datos y sus códigos, por favor. Ya, doctor, está bien. Y sí, también nos puede compartir el sílabo y su presentación del día de hoy. Claro, no les dije al principio, todo va a estar en el aula virtual. Solamente tienen que acceder ahí. Sino que ahora no lo he podido colgar porque